La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero leer en Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tengo otros versículos que, si el tiempo lo permite, los puedo citar. Estamos contentos. Estoy recordando un tratadito que leíamos hace tiempo. Se trataba un hombre demasiado. El tratado era ilustrado. En él se presentaba en primer lugar un niño, jugando, un niño como de 10 años, corriendo por aquí y por allá, y abajo decía: demasiado pequeño para creer en Dios. Yo he visto creer niños de 5 y de 6 años. Ese tenía como 10 años y abajo decía: demasiado pequeño para creer en Dios. ¿Cuándo lo va a hacer usted? Pero no solamente aparecía esa figura, habían otras. Había una segunda figura, un joven montado en una moto, haciendo motocross, demasiado ocupado. Esas son las excusas que el hombre y la mujer ponen para rechazar el mensaje de Dios. Demasiado, y se paraba con su moto. Todo eso aparecía allí en ese tratado. Pero más adelante aparecía otra figura más. Un hombre joven con una muchacha iban al altar, demasiado feliz. El matrimonio lo estableció fue Dios. Pero no lo saques a él de tu noticia, lo necesitas. Demasiado feliz. ¿Quién se esté casando a estar pensando en Dios? El momento más propicio para pensar en Dios. Demasiado feliz. Pero más adelante había otra figura. Un hombre estudioso. Está de noche en la computadora, en los libros. Demasiado ocupado. Decía en la parte de él: demasiado ocupado. Vamos al culto, le dice una a las personas: no tengo tiempo. Trabajan de día y de noche. ¿Le van a decir al dador del tiempo que no hay tiempo? ¿Quién nos da el tiempo a nosotros? Se supone que es Dios. Y hay algunos que dicen: no tengo tiempo. Un día Dios también le va a decir: no tengo tiempo para atender tu caso. Pero finalmente el tratado finalizaba diciendo: demasiado tarde. Aparecía una lápida, una cruz. Ya, el cuerpo enterrado. Demasiado tarde. ¿Cuándo lo va a hacer usted? Yo siempre cuento mi testimonio allá en Venezuela. Me fui de aquí de Colombia buscando fortuna al país rico. Era el más rico de este hemisferio, Venezuela. Nadie puede negar eso. Y allí llegaba todo el mundo y era bien recibido, de diferentes nacionalidades. Pero yo conseguí un tesoro más grande que no se embolsilla. La salvación de mi alma y el perdón de mis pecados lo encontré allá. Ser salvo es lo más grande. Cuando veníamos en el carrito con mi esposa, nos llamó la atención que los hombres, antes de salir de Quito, hicieron una oración. Oraron los dos hombres y la mujer. Ahí mezclaban que si la Virgen, que si el otro, y un poco de gente metían ellos ahí en su oración. Pero el chofer sí hizo una oración definida. Y el hombre empezó a hablar de la Biblia. Yo dije: esta es mi oportunidad. Y empezamos a hablar. Hasta el momento de preguntarle si él era salvo. Él dijo que no. Bueno, no lo dejes para después. Hay asuntos que no se deben dejar para mañana. Son exclusivamente para hoy. Él dijo, ese hombre:
Si durante todo el viaje usted me habla de la Biblia, yo voy contento. Pero venían otros que uno no puede someterlo. Ojalá en esta noche piense en el hombre demasiado tarde. Pero he leído algunos versículos que están relacionados con pasos que Dios da buscando al pecador. Se ha dicho que para que se opere lo que la Biblia llama salvación, se necesitan dos personas. Dios y usted. Eso dijo uno que lo estaban entrevistando los periodistas. Mira, ¿cómo fue usted salvo? Él dijo, bueno, me invitaron a un culto y habían como 500 o más personas. ¿Y qué hicieron? Cuando usted fue salvo, ¿cómo fue? Bueno, yo entendí que habían dos personas. Dios me quería salvar y yo quería ser salvo. Y eso sucedió. Ellos me explicaron, Dios está interesado en salvarle. ¿Cuándo? Mañana, no hoy. Dios quiere que usted sea salvo hoy, porque en el mañana no sabemos. Y ese hombre estaba clarito en su salvación. El primer paso que estoy viendo de Dios aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios da el primer paso, más Dios muestra su amor. En Mateo 11 y 28, Dios está llamando, venid a mí. Que las personas no se confundan. Venid a mí. Y allá en primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es el Dios perdonador. El Dios que ha mostrado su amor. El Dios que está llamando. Y el Dios perdonador. Pero allá en Romanos capítulo 10, versículo 9, le toca a usted. Que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una parte que le toca a usted, Dios no lo va a hacer todo, ya Dios hizo. Uno va a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde Dios llega hasta la puerta. Y ahí no pasa. El Dios infinitamente poderoso, todopoderoso, llega hasta la puerta. Él no tumba la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Pero Dios no va a pasar de allí. ¿Cuántas veces habrá estado el Señor llamando a la puerta y usted no ha abierto la puerta de su corazón? Si yo llego a la puerta de una casa y empiezo a llamar y sabiendo que el dueño de la casa está allí y no me abre, me voy a quedar para siempre allí, va a suceder algo, que el visitante se va. Hay ese peligro. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios llega hasta la puerta. Pero voy al versículo primero. Dios dando aquí, mostrando. Primeramente muestra su amor. Después muestra el pecado. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero muestra el pecado. Primero muestra su amor. Después muestra el pecado. Dios, como ya hemos oído, Dios es severo contra el pecado. Hoy en día, el pecado ha crecido demasiado. Dios no acepta eso, amigo. Yo sé que aquí en Colombia permite que se casen 2 varones y 2 mujeres. Pero Dios no va a aceptar eso nunca. Dios no lo va a aceptar. Él hizo un hombre y una mujer. Ojalá usted entienda eso.
Dios muestra el pecado. Si Dios no mostrara el pecado, no sería el Dios justo entonces. Pero Dios muestra algo más. Dios muestra el remedio. Hay remedio para el pecado. ¿Qué vas a hacer con el remedio de Dios hoy? Dios muestra el remedio, su Hijo. Pero la causa, Dios muestra también la causa. Somos nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros somos la causa. Ojalá usted entienda eso, amigo. Pero allí en Mateo el Señor está diciendo, venid a mí. Israel pensaba que ellos, los israelitas, pensaban que la salvación era exclusivamente para ellos. Y uno ve en el ministerio público del Señor que en primer lugar debió ser Israel los salvados, en primera instancia. Pero el rechazo a su Mesías, la salvación pasó al mundo. Y él empieza precisamente el Mateo, invitando, venid a mí todos, israelitas, gentiles, blanco, negro, rico, pobre, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién de ustedes quiere por primera vez en su vida poner la cabeza sobre la almohada sin el peso del pecado? Yo no puedo olvidar aquella noche. No tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero aquella noche definió que era un hombre de Dios. No había otros creyentes que me estuvieran inventando, mire hermano, con usted nuevo creyente vamos a orar. No, estaba solo. Yo no puedo olvidar de aquella noche. Sin presión de otro, el hombre estaba de rodillas, dándole gracias a Dios. Señor, te doy gracias, porque soy salvo, ya no voy para el infierno. Y los vicios que tenía al día siguiente, eso se desbarató. No esperes que vinieran los hermanos a decirme, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar esto. No. Hay un poder infinito en la salvación. Cuando alguien nos dice que es salvo, don Samuel creo que es el que dice, vamos a esperar un año de cambio y cuando pase ese año vamos a esperar otro año. El tiempo va a decir quién es salvo de veras. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar con el descanso en tu alma. Que el Señor le ayude y Él bendiga la palabra.